Hoy nos adentramos en un terreno, familiar, pero lleno de matices. La idea del éxito. Es tan simple como talento más esfuerzo igual a recompensa. Vamos a analizar juntos extractos clave de La distorsión del éxito, azar y esfuerzo en la vida. Un título ya potente, ¿eh? Sí. La misión es clara, desmontar esa narrativa tan arraigada del éxito como puro mérito. La meritocracia pura, digamos. Exacto. Investigar el papel decisivo y a menudo invisible del azar. Y también sacar a la luz los costes que puede tener llegar a lo más alto. Pues bien, empecemos a desentrañar esta madeja. Así es. Partimos de esa historia que nos cuentan, ¿eh? Una y otra vez. La del emprendedor hecho a sí mismo, ¿no? O la del artista que triunfa contra todo pronóstico. Sí, esa figura heroica, casi. Una narrativa poderosa, sin duda. Pero el material que tenemos delante la califica de gran distorsión. Y lo interesante es que esta distorsión opera en varias direcciones. ¿Cómo? Bueno, no solo ignora o minimiza el peso de la suerte, sino que también deja en la sombra a la enorme mayoría que, pese a su esfuerzo y talento, no alcanza ese éxito extraordinario. Claro. E incluso, como veremos, cuestiona la idea de que llegar a la cima sea siempre, un final feliz. Es que esa idea de control total está por todas partes, ¿verdad? Medios de comunicación, libros de autoayuda. Las redes sociales ya ni te cuento. Totalmente. Nos bombardean con el mensaje de que basta con quererlo y trabajar más duro. Parece que si no triunfas es exclusivamente culpa tuya. Eso es, una carga tremenda. Pero el texto que manejamos califica esta visión de ilusión, incluso de una ilusión peligrosa, y para romper con ella propone una imagen muy gráfica. ¿Cuál? Que el éxito masivo se parece más a ganar una lotería que a seguir una receta. La vida en este sentido sería un sorteo constante. Y lo que resulta verdaderamente llamativo es cómo se subestima, de forma sistemática, el factor azar en esa ecuación popular. Se ignora, básicamente. Exacto. El material sugiere que, sobre todo cuando hablamos de los niveles más estratosféricos del éxito, fama global, riqueza inmensa, poder, factores como estar en el lugar preciso, el momento adecuado, conocer a las personas indicadas. Todo eso no son solo una ayuda, sino que pueden ser absolutamente determinantes. O sea que no basta con el talento y el esfuerzo. No se trata de negar su valor, que son necesarios, claro, pero el azar actúa a menudo como ese ingrediente secreto, ese catalizador que lo cambia todo. O a veces es la condición indispensable para que el resto funcione. Y esto rompe por completo esa fórmula simplista de esfuerzo igual a resultado que tanto nos han vendido. Desde luego. Claro, eso explicaría por qué conocemos o hemos oído hablar de tantas personas increíblemente trabajadoras, con ideas brillantes, con un talento innegable, que simplemente no despegan. O no llegan a esos niveles de reconocimiento masivo. No encajan en la narrativa simple. Aporta una perspectiva diferente, sí, por cada historia de éxito que se convierte en leyenda y que celebramos casi como un modelo a seguir. ¿El caso de éxito? El texto nos recuerda que existen incontables intentos fallidos, miles, quizás millones, de individuos con niveles comparables de talento, dedicación y esfuerzo, que simplemente no tuvieron esa combinación afortunada de circunstancias. Es duro pensarlo así. Y esto no se debe necesariamente a una falta de valía o de empeño, sino a que las cartas del azar no cayeron de su lado en momentos clave. Es una realidad incómoda, claro. Sí, porque cuestiona nuestro sentido de control, de justicia incluso. Exacto. Y por eso, a menudo, preferimos no mirarla de frente. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Para visualizar cómo se distribuye realmente el éxito en la sociedad, más allá de esa ilusión de meritocracia pura, el texto recurre a una analogía muy potente. Muy visual, sí. Y muy nuestra, el sorteo del cuponazo de la ONCE. Imagina que la sociedad se estructura como una pirámide basada en los premios de este gran sorteo vital. Es una metáfora tremendamente eficaz, ¿sí? Para ilustrar la desigualdad inherente a la distribución del éxito extraordinario. En la cúspide de esa pirámide, en el pináculo, estaría el cuponazo. El cuponazo. Ahí sitúa el texto a la élite más exclusiva. Los multimillonarios, las estrellas globales del cine o la música, las figuras con un poder e influencia casi absolutos. Son quienes, siguiendo la analogía, ganaron el cuponazo de la vida. Su éxito es tan excepcional, tan fuera de lo común, que nos parece casi un cuento de hadas. Y precisamente por eso, por su rareza y magnitud, nos fascina y acapara tanta atención mediática. Pero, como ocurre con el cuponazo real, los que se llevan el premio gordo son una fracción minúscula.
una élite muy, muy reducida. Ínfima. Y el análisis subraya algo crucial. Su posición no se debe solo al talento que probablemente tengan, ni solo al esfuerzo que seguramente han hecho. Hay un tercer componente, El que se suele olvidar. que a menudo se oculta o se minimiza interesadamente. Una dosis descomunal de suerte. Ese factor azaroso de estar en el sitio correcto, en el momento justo, con la gente adecuada. O que una apuesta arriesgada saliera bien contra todo pronóstico. Pura suerte a veces. Exacto. A partir de ahí, si descendemos un peldaño en esa pirámide imaginaria, nos encontramos con los premios menores. Vale. El texto ubica aquí a lo que denomina la clase media del éxito. Son personas que, sin alcanzar esa notoriedad global o esa riqueza extrema, sí han logrado hitos importantes y reconocibles. Por ejemplo, Pues pensemos en profesionales que han construido negocios sólidos y rentables, carreras estables y respetadas en sus campos, personas que alcanzan metas significativas a nivel personal o comunitario. gente a la que le va bien, digamos. Eso es, serían como los ganadores de sus premios secundarios del sorteo, cantidades importantes pero no transformadoras a nivel global. Viven bien, tienen reconocimiento en sus entornos, pero sus historias no suelen llenar titulares internacionales. Son más numerosos que la élite, pero siguen siendo pocos en comparación con el total, ¿no? Efectivamente, constituyen un grupo mayor, pero todavía relativamente pequeño en comparación con la base de la pirámide. Y entonces llegamos a la base, la parte más ancha de esa pirámide. Ahí está el reintegro. El reintegro, sí. El texto lo asocia con la clase obrera, en términos de resultados, en esta lotería del éxito. Aquí se encuentra la gran mayoría de la población. Gente que se levanta cada día, trabaja duro, Cumple con sus obligaciones, paga sus facturas. básicamente, lucha para llegar a fin de mes o mantenerse a flote, no obtienen recompensas extraordinarias ni grandes ganancias en este juego. Pero tampoco sufren, en la mayoría de los casos, un fracaso estrepitoso que los saque del sistema. Consiguen, como bien dice la analogía, recuperar lo invertido, obtener lo justo para seguir participando día tras día. Un reintegro de su esfuerzo vital. Eso es. Finalmente, en la base misma de la pirámide, a veces incluso por debajo de esa línea del reintegro, están los cupones perdedores. Suena duro. El texto los describe como el fracaso ruidoso, aunque la paradoja es que suelen ser los más silenciosos socialmente. Interesante. Aquí se encuentran todos aquellos que apostaron fuerte, invirtiendo tiempo, dinero, energía, ilusiones, A veces incluso su salud mental. en un proyecto, en un sueño, y el resultado fue un fracaso rotundo. Son esas historias que a veces conocemos de cerca, de gente que se queda con deudas considerables, con negocios cerrados. Carreras truncadas, cicatrices emocionales y financieras profundas. Según el análisis, esta es la categoría donde se encuentra la inmensa mayoría de los participantes en esta lotería del éxito. Pero sus relatos apenas tienen visibilidad. La gran mayoría silenciosa. ¿Y a qué se debe esa invisibilidad tan marcada del fracaso si es lo más común? El texto apunta a una combinación de factores. A ver, Por un lado, la vergüenza personal, el estigma social que todavía rodea el fracaso, especialmente en culturas que idolatran el éxito. sí, eso pesa mucho. Y por otro, un cierto desinterés por parte de la sociedad y los medios. Parece que las historias de fracaso no venden. No inspiran, no generan clics ni audiencias. Exacto. Tiene una explicación psicológica interesante que el texto menciona. Las historias de éxito activan en nuestro cerebro los circuitos de recompensa, el sistema del wanting o deseo. Nos enganchan. Nos hacen fantasear, nos motivan, aunque sea bajo premisas falsas, claro. Nos dan una dosis de dopamina vicaria. ¿Y el fracaso? En cambio, las historias de fracaso son incómodas. Nos confrontan con la posibilidad de nuestro propio fracaso. Nos recuerdan la precariedad, la incertidumbre, la injusticia a veces. Así que mejor mirar para otro lado. Pues sí, tendemos a desviar la mirada, a centrarnos casi exclusivamente en los ganadores, en los pocos que están en la cima de la pirámide. Y este sesgo de supervivencia, al mostrar solo a los triunfadores, refuerza y perpetúa el mito inicial. El de que el éxito es la norma para quien se esfuerza. Justo. Cuando la realidad estadística es justamente la contraria. Es un círculo vicioso que alimenta la propia distorsión. Y el material también lanza una mirada crítica sobre los propios gurús del éxito. Ajá. Esas figuras que han triunfado y luego se dedican a enseñar a otros cómo hacerlo. Sí, señala una tendencia bastante común.
Quienes han alcanzado la cima, a menudo gracias a una combinación de factores, donde la suerte jugó un papel relevante, El factor X. tienden a reescribir su propia historia a posteriori. En sus relatos, conferencias o libros, suelen enfatizar enormemente el esfuerzo, la visión, la estrategia, la mentalidad. Lo que sí controlaron o creen que controlaron. Elementos que seguramente estuvieran presentes y fueron importantes, claro. Pero tienden a minimizar o directamente omitir esos golpes de fortuna. Esas coincidencias afortunadas, esas puertas que se abrieron casi por casualidad y que fueron cruciales. Construyen una narrativa de control absoluto y mérito puro. Y nos dicen, tú también puedes, basándose en su experiencia, pero sin reconocer que quizás a ellos les tocó esa combinación ganadora en la lotería de la vida. Y que las probabilidades objetivas podían estar en su contra. Exacto. Esta omisión, esta falta de honestidad intelectual sobre el papel del azar, contribuye enormemente a generar expectativas poco realistas y una profunda frustración. Claro, en quienes intentan seguir sus pasos y no obtienen los mismos resultados espectaculares. Lógico. Pero la distorsión que analiza el texto no se queda solo en las probabilidades de ganar o en quién se lleva el mérito. Va un paso más allá. ¿Ah, sí? Y se pregunta por la naturaleza misma del premio. Introduce una capa quizá más inquietante, el coste oculto que pagan incluso aquellos que sí llegan a la cima. Los que ganan ese codiciado premio gordo. Justo. Nos venden el éxito como la meta definitiva, el pasaporte a la felicidad perpetua, pero el análisis sugiere una realidad mucho más compleja y a veces sombría. Bueno, ejemplos no faltan, ¿no? Menciona ejemplos de figuras enormemente exitosas como Steve Jobs, Amy Winehouse, Prince, Michael Jackson. Vidas marcadas por un éxito descomunal, pero también por demonios personales, problemas de salud, adicciones, finales trágicos. La cima, parece sugerir el texto, no solo no garantiza la felicidad, sino que puede convertirse en un lugar peligroso. El análisis profundiza en los mecanismos psicológicos y sociales que pueden explicar esta paradoja. Uno de los conceptos clave que maneja es la adaptación hedónica. ¿Qué es eso, exactamente? Se refiere a esa capacidad tan humana de acostumbrarnos rápidamente a las cosas buenas. Cuando alcanzamos una meta deseada, como la fama, la riqueza, El reconocimiento. experimentamos un pico de felicidad, pero nuestro cerebro se adapta pronto a ese nuevo nivel. El placer inicial se desvanece y esa nueva situación se convierte en la nueva normalidad. Y ya no te hace feliz lo mismo. Exacto. Para volver a sentir esa intensidad se necesita un estímulo aún mayor, entrando a veces en una espiral de búsqueda insaciable. Es como si el termostato de la felicidad se reajustara constantemente, ¿no? Lo que antes nos parecía increíble, ahora se da por sentado. Y necesitamos más y más para sentir lo mismo. Una especie de trampa. Una trampa, sí. Exacto, una trampa psicológica bien documentada. Y a esto el texto añade otros factores asociados al éxito extremo. El estrés crónico, por ejemplo. La presión constante por mantenerse en la cima. Por no defraudar expectativas, por superar el éxito anterior. Uf. La pérdida casi total de privacidad y anonimato, que convierte la vida cotidiana en un escaparate. Terrible. La dificultad para establecer relaciones auténticas basadas en la confianza y no en el interés. ¿Quién se acerca? ¿Por qué motivo? Todo esto crea un caldo de cultivo, según el análisis, para problemas graves de salud mental. Ansiedad, depresión, paranoia. Y también puede favorecer el abuso de sustancias, ¿no? Claro, como una forma de automedicación, de evasión o de intentar llenar un vacío existencial que la fama y el dinero no consiguen colmar. La soledad en la cima también parece ser un tema recurrente que sugiere el texto. Estar rodeado de gente, pero sentirse profundamente solo. Sí. El éxito que tanto se persiguió se transforma entonces en lo que el propio material llama una prisión dorada. ¿Qué imagen? Una prisión dorada. Atrapados en una vida de lujo y reconocimiento, pero pagando un precio personal altísimo. ¿Exacto? Precisamente. Observamos el brillo exterior, el glamour, los logros, pero ignoramos o desconocemos el posible tormento interior. Las luchas contra la adicción, la ansiedad, la depresión que pueden estar librando esas figuras en la intimidad. Y la presión de mantener una imagen pública perfecta puede magnificar estos problemas hasta hacerlos insoportables. Esto nos lleva a una pregunta fundamental que se deriva del análisis. ¿Qué es exactamente lo que valoramos y perseguimos cuando decimos que queremos tener éxito? Buena pregunta. La gran distorsión, según argumenta el texto, no solo nos engaña sobre las probabilidades reales de ganar la lotería de la vida, Sino que también nos ofrece una imagen distorsionada, incompleta y a menudo falsa de lo que significa realmente ganar ese premio.
El éxito extraordinario, lejos de ser la solución mágica a todos los problemas, puede traer consigo sus propias pesadillas. Sus costes ocultos y específicos. Desde luego. Entonces, si intentamos recapitular las ideas centrales que hemos extraído de este análisis de la distorsión del éxito. Primero, la idea de que el éxito, sobre todo el más espectacular, no es solo fruto del esfuerzo y el talento. El azar juega un papel crucial, a menudo decisivo, que tendemos a ignorar. Segundo, la constatación de que la inmensa mayoría de las personas, por más que trabajen y valgan, no alcanzarán ese tipo de éxito mediático o de riqueza extrema. Una realidad estadística. Tercero, el fenómeno del fracaso masivo pero invisible, oculto por la vergüenza y la falta de interés social en esas historias. El lado oscuro que no queremos ver. Y cuarto, la revelación de que incluso quienes alcanzan la cima pueden enfrentar costes personales enormes, psicológicos, emocionales, de salud, que rara vez se asocian públicamente al éxito. Son conclusiones que ciertamente obligan a repensar muchas de las ideas preconcebidas que tenemos sobre el éxito y el fracaso. Totalmente. Y es importante subrayar que para quien nos escucha, entender esta perspectiva más compleja y realista no tiene por qué llevar al cinismo o a la resignación. No es esa la idea, como advierte el propio texto. No se trata de concluir, da igual lo que haga, todo es suerte. El objetivo sería más bien adquirir sabiduría. Sabiduría, me gusta. Una sabiduría que nos permita ajustar nuestras expectativas a cómo funciona realmente el mundo, que reconozca la complejidad, la incertidumbre. Las variables que no podemos controlar. Entender la vida no tanto como una carrera de méritos predecible, sino como un juego con una dosis importante de azar. Ese es el punto clave. Aceptar el papel del azar, tal como lo plantea el material analizado, no significa necesariamente abandonar nuestros objetivos o dejar de esforzarnos. Claro. Implica, más bien, abordar nuestras aspiraciones y proyectos con una comprensión más profunda, más humilde y, sobre todo, más realista del tablero de juego. Jugar mejor nuestras cartas, sabiendo que no controlamos todo el mazo. Exacto. Quizás la verdadera sabiduría no está en esa fe ciega y a veces dogmática, en el poder ilimitado del esfuerzo individual, sino en reconocer la incertidumbre inherente a la existencia y el peso innegable de la suerte en esa gran lotería vital. ¿Y eso qué implica en la práctica? Pues se trataría de jugar nuestras cartas lo mejor que sepamos y podamos, siendo conscientes de que el resultado final no depende exclusivamente de nuestra voluntad o nuestro mérito. Es una perspectiva que puede liberar. Sí. De mucha presión y culpa innecesaria. Hoy hemos examinado en detalle esa narrativa tan dominante sobre el éxito, cuestionando su simplicidad a través del análisis de estos extractos de la distorsión del éxito, azar y esfuerzo en la vida. Hemos puesto sobre la mesa la importancia, a menudo subestimada, del azar. Y hemos explorado también los posibles y dolorosos costes ocultos que puede acarrear la conquista de esa cima tan anhelada. Y como invitación a seguir dándole vueltas a estas ideas, dejamos una última reflexión que emana directamente de esta exploración. A ver. Si ese modelo de éxito extraordinario que se nos vende constantemente es, en realidad estadísticamente, tan improbable para la mayoría. Lo cual ya hemos visto que sí. Y además potencialmente tan costoso a nivel personal para la minoría que sí lo alcanza, ¿dónde podríamos entonces dirigir nuestra mirada? ¿Hacia dónde? Para buscar y cultivar un sentido de logro, de propósito, de bienestar y de satisfacción que sea quizás más sostenible, más accesible y sobre todo más genuinamente enriquecedor para nuestra vida, más allá de esa obsesiva y a menudo agotadora persecución del esquivo premio gordo.